Televisa presenta. De acuerdo con la OMS, en el mundo, la epilepsia afecta al 50 millones de personas, mientras que en México existen alrededor de 2 millones con este padecimiento, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes a nivel mundial. La epilepsia puede controlarse con medicamentos, cambios en el estilo de vida y en ocasiones con cirugía para reducir o desaparecer la crisis, pero si esto no se controla, puede conducir a graves consecuencias. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Hospital Cima presenta. Bienvenidos a Tu Consultorio está aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa sumamente especial con nuestros amigos de Hospital Cima Hermosillo, ya que nos acompaña el doctor Jesús Machado Salas. Él es especialista en temas de epilepsia, pero déjenme les comento su alta especialidad. Él es neurocirujano, epileptólogo y neurofisiólogo clínico, de los pocos en todo México. ¿Quieren conocer más acerca de Hospital Cima? Veámoslo. Hospital Cima Hermosillo fue fundado hace más de 25 años como el primer hospital de alta especialidad en el noroeste de México, siendo considerado el líder por sus altos estándares de calidad y seguridad del paciente, además de contar con el mejor equipo de médicos especialistas de la región, así como la tecnología de punta necesaria para realizar procedimientos con elevados estándares de calidad y seguridad a la altura de los hospitales más reconocidos a nivel internacional. Es el único hospital del noroeste de México de alta especialidad, con tecnología e infraestructura de vanguardia. Ha sido galardonado con distintas acreditaciones del ámbito de la salud. Está ubicado en Hermosillo, Sonora. En la actualidad, este moderno hospital de especialidades cuenta con tecnología médica avanzada y un equipo altamente capacitado y bien acreditado. La calidad y seguridad de los pacientes es lo más importante para Hospital Cima. Un honor para nosotros recibir el día de hoy al doctor Jesús, así que acompáñeme para darle la bienvenida a nuestro consultorio. Doctor, adelante, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Encantados Mucho de gusto. que nos acompañe el día Claro de hoy. sí. Tome Gracias. asiento con Gracias. confianza, doctor. Y bien, el día de hoy para nosotros, les mencionaba, es un honor recibir al doctor, porque si bien son pocos los que tienen esta especialidad por acá en México, y se tomó el tiempo de visitarnos el día de hoy, porque si bien reside pues también en otras partes de México, incluso desde San Diego, pero de verdad le agradecemos su tiempo el día de hoy con nosotros en tu consultorio. Muchas gracias, es un privilegio. ¿Cómo está, doctor? Bien, agradeciendo al CIMA y a ustedes este espacio de difusión tan importante. Así es, el día de hoy vamos a platicar acerca de nuevos conceptos acerca de la epilepsia, pero bueno, no sin antes comenzar con el tema y la definición de epilepsia, porque muchas veces desconocemos en qué consiste, ¿no? Usualmente el término epilepsia se asocia con convulsión o los ataques, o como se dice en los pueblos nuestros, se torció la persona o se congestionó. Todos esos son a nivel social equivalentes. Pero la epilepsia es un padecimiento cerebral, no es una enfermedad porque tiene muchas manifestaciones y muchas causas. La epilepsia se divide en epilepsia convulsiva y no convulsiva. Y si vemos el registro de cuántas formas de manifestación hay más de 76 formas. Entonces esto hace pensar en que es complicado el diagnóstico y complicado el tratamiento. Y si pensamos en términos del listado de medicamentos disponibles, es muy decepcionante porque solo hay 18. Eso implica que contra la epilepsia, entre comillas, de color verde, no hay pastilla verde. La epilepsia de color rojo no hay pastilla roja, sino tiene que participar el epileptólogo, que es una persona con subespecialidad en epilepsia, ya sea neurocirujano, como es el caso de un servidor, o neurología, que agrega conocimiento especializado en epilepsia. Qué importante, porque normalmente escuchamos epilepsia, doctor, y nos imaginamos convulsión. La persona que está convulsionando. Sí. Así es, pero en general, entonces es un daño cerebral. ¿Qué relación hay Es entre obligatorio, el cerebro es y la obligatorio. epilepsia? Entonces ahí tenemos que ir a la
primera gran división en términos de causa o etiología. Entonces, un porcentaje que es casi el 50% es de origen genético. Es un trastorno cromosómico que se hereda, que viene en la familia y va a aparecer o no va a aparecer, pero ahí está sembrado desde que el producto se origina. Y el segundo gran grupo es el padecimientos epilépticos producto de una lesión adquirida. Muy frecuente es un mal nacimiento por falta de oxígeno o sangrado de la madre, por ejemplo, cuando la placenta se cae tempranamente. Eso es una causa de lesión cerebral. Y luego se agregan los golpes y luego aparecen los tumores, las hemorragias, las infecciones, etcétera, como causas adquiridas. Ok, incluso mencionábamos antes de entrar al programa platicando con el doctor, nos mencionaba que esto se puede detectar a recién nacidos e incluso, no sé si detectar sería la palabra más correcta, ya si usted nos corrige, pero dentro del embarazo también se puede diagnosticar el como chiquillo aún dentro del útero puede estar ya presentando crisis y se puede detectar con ultrasonido o con la resonancia magnética. Eso implica que ya viene la lesión desde antes que nazca. ¿Y eso es recomendable para todas las mujeres que están en este proceso, doctor? ¿O hay alguna alerta, alguna manifestación en nosotras como mujeres para poder darnos cuenta que nuestro bebé viene bien o bien con esta, se puede decir, condición del tema de la epilepsia? Bueno, usualmente cuando tienen una crisis, que son muy breves y muy discretas y no frecuentes, cuando tienen una crisis intrauterina, eso dura poco y es eventual y usualmente es genético. Entonces tendría que estar haciendo un registro 24 horas al día para ver si eso pasa y eso generaría angustia, preocupación innecesario. Claro. Aquí es cuando la madre que ya ha tenido bebés dice, este bebé se mueve mucho o hace movimientos raros comparados con sus hermanos. Entonces ahí se justifica un poquito más del estudio con ultrasonografía. Pero lo mejor es esperar. Esperar a que ya nazca, A que nazca. Y que se presenten manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones o cómo nos podemos dar El recién cuenta? nacido y aún el de 1 año de edad no va a presentar jamás convulsiones como un adulto, sino usualmente es una sacudida y pierde la conciencia y se queda dormidito por un rato. Eso se ha interpretado como que es un niño asustón Okay. en la terminología social habitual. Entonces ahí empieza una mala comprensión del fenómeno y pueden pasar meses o años para decir, no, pues sí era epilepsia, con la pérdida consecuente de la oportunidad de aliviarle tempranamente. Porque generalmente, vemos a alguna persona que está convulsionando y hasta ahí nos damos cuenta, ¿no? No hay manera de darnos cuenta que no sea la convulsión, doctor. ¿Hay algún foco rojo ya en personas a lo mejor más adultas? Bueno, en el adulto con convulsión hay un grupo de personas que perciben que la crisis viene. O puede tener un periodo de crisis, entre comillas, pequeñas, se llaman crisis parciales simples y complejas, que preceden a la convulsión por años. Entonces hay que ponerle atención a las conductas raras, repetitivas de una persona que inclusive aparenta ser normal. Okay. Y los tipos de manifestaciones son distintas según el tipo de epilepsia. Ahorita nos mencionaba que había muchos tipos, ¿no? Yo de verdad pues desconocía que había tantas. Yo pensaba que epilepsia nomás era una, ¿no? Y sobre todo convulsión. Es una pero hay unidad con convulsión y sin 76 convulsión. opciones, sí. 76. La lectura más fácil de hacer es que las manifestaciones múltiples de epilepsia son simplemente, entre comillas, la manifestación de las funciones cerebrales en forma normal. O sea, ¿qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué sentimos? La persona corre, la persona brinca, la persona grita, la persona llora. Todas esas son funciones cerebrales normales, pero cuando hay una lesión cerebral, esas se pueden activar en forma impropia. Como yo, si de repente ahorita, que es muy frecuente, estamos aquí conversando y me silencio y me quedo así. Doctor, ¿qué está haciendo? Como oído. Y lo empiezo a chupetear, masticar. Y después de eso puede venir, un brazo se eleva, mi cara se enchaca y luego viene la convulsión. Pero puede no ocurrir.
me quedo en la primera parte. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si estoy en un pueblo, me van a mandar con el brujo. Que algo está pasando. Sí. Y si estoy en una ciudad ya medianona, me van a mandar con el psicólogo, con el psiquiatra, e inclusive con la opción de un exorcismo en la iglesia X. Que hay grabaciones de eso, personas que decimos, Que están- eso es epilepsia, pero la percepción social es equivocada. Y hasta que esa persona empieza a convulsionar, entonces dicen, caray, esto es epilepsia. Pero se requiere el especialista, neurólogo o epileptólogo para hacer la unión entre las desconexiones y conductas raras y la convulsión. Entonces son niveles que tienen que irse rascando para entender qué está pasando. Fíjese, doctor, compartiéndole una anécdota ya muy personal, yo tenía una compañera en una escuela donde ella sentía que le iba a llegar y nos avisaba. Estaba en el mesabanco y sentía que le iba a llegar y nos avisaba y sí convulsionaba, ¿no? Pero bueno, ya ella a lo mejor lo tiene un poco más. Que eso es una ventaja porque nos permite acercarnos, acostarlos y darles apoyo. Que entre paréntesis, esto es muy importante. Muchas veces la familia o inclusive algunos médicos que no entienden el problema insisten en abrirle la boca como de lugar. Eso puede lastimar a la persona o que se trague, que degluta lo que le están metiendo en la boca. No hay que preocuparse ni hacer eso. Lo único que hay que hacer es ponerlo en una posición horizontal, ponerlo de lado y nada más. No hay que luchar, no hay que tomarle brazos ni exacto. piernas porque lo Para pueden que no se fracturar. golpeara. Bueno, lo que hay que hacer es evitar que se golpee. Okay. Pero hay gente que quiere que el brazo quede doblado, que quiere extendido, porque siente que así es la situación de control, ¿no? Okay. Esa manifestación, ya sea de estiramiento y vibración, que es la fase tónica, o de sacudidas, que es la fase clónica, va a pasar usualmente en 60 segundos. Luego la persona ¿Eso se es lo duerme. que dura, perdón, doctor, más o Promedio, menos? 90 segundos. Okay. Usualmente cuando dura más tiempo, la persona está en riesgo de entrar en lo que se llama estado epiléptico, que significa una crisis tras otra, y eso es muy peligroso. La persona puede morir. Hay tantas preguntas por hacerle, tan interesante, doctor. ¿Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, si esto no se controla? ¿Es riesgoso? Bueno, esa es una excelente pregunta que usualmente los médicos, colegas, sobre todo no especialistas, evaden contestar. La epilepsia puede producir muerte por accidentes, por quemadura, por golpes, o hay un síndrome de muerte temprana inesperada del paciente con epilepsia, donde probablemente los medicamentos, entre comillas, intoxican el corazón y otras funciones cerebrales y la persona fallece. Ok, entonces sí hay que tomarle pues importancia, vaya, y sobre todo ir de la mano de los expertos, como bien lo mencionamos. Es un honor que usted esté con nosotros el día de hoy en tu consultorio, está aquí, y tanta información que nos puede brindar, ¿no? Me gustaría conocer, doctor, si existe algún daño en su cerebro. ¿Qué es lo que sucede en el tema de la epilepsia? ¿Hay algún daño neuronal o hay alguna combinación? ¿Por qué se da esto? La epilepsia se puede centrar en 3 puntos primarios ligados entre sí. Primero, el cerebro tiene que estar dañado, tiene que haber un daño cerebral, si no, no hay epilepsia. ¿Se puede tener convulsión sin daño cerebral? Sí. Si el hígado se daña, se elevan sustancias tóxicas, se irrita el cerebro y la persona convulsiona. Esa no es epilepsia. Eso es una intoxicación cerebral por una lesión hepática o una lesión renal. Entonces ahí, o una persona que le acaban de dar un golpe en la cabeza y convulsiona, tampoco es epilepsia. Entonces son 3 ejemplos de convulsión no epiléptica. Y luego vienen las convulsiones epilépticas y las otras 75 que hemos mencionado, que esas tienen que ser obligatoriamente asociadas a un daño cerebral. Okay. Entonces hay el gran grupo, 50% más o menos, de personas con un daño cerebral genético. Está en la familia, está en la sangre, en los cromosomas. El otro gran grupo son lesiones adquiridas. El primer caso es una lesión muy amplia en el cerebro, porque está en prácticamente todas las neuronas. Y en el otro caso es una lesión usualmente circunscrita, que esa es la base de la cirugía de epilepsia. Personas que no tienen control con medicamento y resultan candidatas a cirugía son personas que tienen perfectamente definido el área cerebral dañada,
que es de donde se generan, segundo paso, las descargas eléctricas anormales, y si son muy intensas o se van por los canales apropiados, se va a manifestar externamente por una crisis parcial, por una desconexión, por una ausencia, etcétera, etcétera. Ok, información la verdad que muy valiosa, interesante, y en base al diagnóstico y tratamiento eso lo vamos a saber regresando de corte, porque es momento, doctor, de irnos a nuestra Perfecto. primera pausa comercial y ya volvemos. Recuerden que el día de hoy tenemos un gran doctor, un gran invitadazo con nosotros, así que envíenos todas sus preguntas, dudas, inquietudes al WhatsApp que aparece durante la emisión del programa. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Platicamos con el doctor Jesús Machado acerca del tema de la epilepsia. Doctor, mucho que platicar, pero bueno, nos encantaría que nos compartiera si esto se va desarrollando, bueno, ya nos comentó el tema genético, pero se puede, como quien dice, apagar y que no se presente hasta los 20, 25 años, por ejemplo. Esa es una pregunta muy truculenta, pero muy buena. La respuesta es no sabemos, pero sí hay pacientes que nacen normal, entre comillas, y a los 10, 15, 20 años de edad se presenta la primera crisis. Otras personas presentan crisis al nacer y después siguen teniendo crisis toda la vida. Y otras personas son en una situación intermitente, va y viene, va y viene. Entonces esas variantes no las conocemos muy bien, pero por ejemplo, es una mujercita que nace normal, no hay daño cerebral al nacer, y el día de su primera menstruación presenta la primera crisis. Y de ahí el resto de su vida tiene crisis asociadas a la menstruación. Eso se llama epilepsia catamenial, donde se ve la enorme influencia hormonal sobre la función cerebral, donde tiene que haber un daño. O sea, no son las hormonas. Okay. Pero las hormonas facilitan la descarga cerebral anormal. Esto es muy importante, que la familia entienda y acepte que tiene que haber daño cerebral, si no, no hay epilepsia. No puede venir epilepsia de fuera, me invade el espíritu o malos pensamientos o hechicería. La epilepsia se origina adentro de nuestro cerebro, donde obligatoriamente hay daño, obligatoriamente hay descargas eléctricas anormales, y si son muy intensas, entonces las vemos, que nos lleva a otro terreno muy interesante. La persona puede tener muchas descargas eléctricas anormales, entre comillas, de epilepsia o epileptógenas o epileptiformes, sin manifestación externa. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? Con el electroencefalograma. Es una excelente pregunta, que eso se le olvida a muchos colegas, porque dicen, ok, ya su hijo, señora, ya no tiene crisis durante un año, ¿cómo va en la escuela? Pues va bien. Ok, le vamos a empezar a quitar el medicamento. ¿Y qué va a pasar? ¡Pum! Reaparecen, porque no se han silenciado las descargas, que fue tu pregunta. Okay. ¿El área cerebral dañada se puede silenciar? Sí, pero no va a haber curación con medicamentos. No se cura esto. No. Es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir. Así es. Okay. Que es básicamente tomar la pastillita toda la vida. Siempre. Y el diagnóstico, el mejor diagnóstico sobre todo para detectarlo a tiempo y poder controlarlo es mediante esos estudios. Es la clínica, así, platicando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que has pasado? Sí, esas preguntas son en torno al padecimiento de la persona, pero es fundamental dos preguntas. Uno, lo que concierne a lo prenatal y perinatal. ¿Cómo fue el embarazo, señora? Pues me caí, sangré varias veces, me hice hipertensión, etcétera, etcétera. ¿A los cuántos meses nació? Pues se me vino a los 7. ¿A los cuántos fue parto cesárea? Pues fue cesárea. ¿Por qué? Que tuve 2 días de trabajo de parto y el muchacho estaba grandote y no salía. Se lo sacaron por arriba. O, peor, lo sacaron por abajo con forceps. Okay. ¿Y dónde se asienta el forceps? Sobre el cráneo. El cráneo es tan delgado como la hoja de papel. Entonces están comprimiendo el cerebro y se va a dañar. Entonces ahí estamos viendo ya un daño adquirido temprano, detectado en el momento de hacer la historia clínica con un papelito y un lápiz.
En relación al tratamiento, nos comenta que son pocos medicamentos, pero ¿es suficiente el medicamento? Sabemos que usted es neurocirujano y que también comentábamos antes de salir al aire que realiza cirugías, pero no todos son candidatos, quienes sí, quienes no, y sobre todo, importante mencionar, doctor, que son muy pocos aquí en México y por eso para nosotros es un gran honor tenerlo por acá. Gracias. Eso es sumamente importante. Vamos a tomar 10 pacientes en cualquier parte del mundo, no Hermosillo, sino donde ustedes quieran. 10 pacientes al azar. Entre paréntesis voy a recordarles que en los números que diste de pacientes existentes en el planeta es mayor. Nada más que está ajustado eso mañosamente o no, pero No está ajustado. actualizado. No, lo que pasa es que depende del porcentaje que se lea en qué país. Por ejemplo, en el primer mundo existe una persona con epilepsia por cada 100. O sea, 10 en 1000 y ahí te vas, ¿no? Y en el tercer mundo, donde desafortunadamente estamos y vamos a seguir un rato, esa cifra se eleva a 5%. Bastante. Entonces, en Hermosillo podemos hacer un cálculo de 60,000 personas o más con epilepsia. Es una cantidad gigantesca. Ok, ahora vamos a tomar 10 de esos al azar. 6 o 7 de ellos se van a controlar con medicamento. O sea, control significa 0 crisis a la semana y al año. No le dio una chiquita, no, sino 0. Eso ocurre con medicamentos en 6 a 7 personas. Las otras 3 tienen que ir al epileptólogo para ver si haciendo un rearreglo de medicamentos se rescata a una persona que ya son 8. Y siempre van a sobrar 2 de cada 10 o 20 de cada 100 a quienes el medicamento no le va a ayudar nunca. ¿Y qué se realiza ahí? Y entonces ahí ese paciente, en manos del epileptólogo, se estudia como un potencial candidato a cirugía. Y usualmente uno de esos 2 es un buen caso para cirugía y el otro no lo es y no se debe operar. Entonces, en ese panorama general que es muy importante tener, primero hay que entender y aceptar que el medicamento no cura. Segundo, el medicamento controla solo el 70% y de los pacientes que quedan, que es el 30%, 1, entre comillas, a veces 2, son buenos candidatos a cirugía y les puede ir muy bien. Okay. Pero hay que estudiarlos. Claro, y esa cirugía consiste en reparar, o sea, es una cirugía delicada que realmente pues necesitan ver cómo está el cerebro, el daño cerebral. Es una operación, claro, complicada, delicada, pero se logra con éxito. Así es. Entonces, el primer paso es la historia clínica, papel y lápiz, ¿no? A ver, señora, ¿cuándo vio usted la primera crisis? No, pues yo estaba con la comadre, estaba viendo la televisión, pero no es correcto decir eso. Estaba yo con la comadre y no me di cuenta. Entonces, ¿quién vio al niño? Pues su hermanito. A ver, llámenle a su hermanito o a la comadre o a quien sea, para que nos haga una descripción de cómo fue la crisis, que eso es fundamental. Más los antecedentes previos del niño o de la niña, pre y perinatales, más la información de genética de la familia, que con mucha frecuencia alguien que tiene en la sierra o en mi pueblo una crisis o 2 y ya no vuelve a tener o se le pierde el rastro, esa persona en la mente de la persona que estoy interrogando no existe ya, o sea, ya no cuenta como epiléptico, ¿sí me entiendes? El abuelo tenía ataques y se murió de una ingesta alcohólica, ¿no? ¿Cuántos ataques tuvo? Pues quién sabe, decían, pero eso pudo haber sido epilepsia. Sí, pero ya no me acordaba, ¿no? Entonces, eso se tiene que insistir en la búsqueda. Ok, ya que se tiene la fuerte orientación clínica, entonces hay que pasar a la electroencefalografía, que es el estudio más sólido, confiable, porque va a medir las descargas, la existencia y las descargas cerebrales anormales, que son eléctricas. Y que dura 24 horas. Tenemos que estar despiertos. Sí, la persona tiene que estar sometida a no dormir 24 horas. Más, de hecho, o sea, se levanta a las 8 de la mañana, todo el día, toda la noche, y a la hora que la hayan citado, pues eran 26, 28 horas de tiempo. Mientras más cansada llegue la persona, es mejor. Y claro, en los bebés es un poquito difícil para los padres, pero
Se puede hacer. Hemos hecho nosotros muchísimos estudios. Sí, 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 y sobre todo pues el diagnóstico temprano, ¿no? Para que esto se pueda controlar. En relación a los números básicos de epilepsia, ahorita comentaba que hay personas que tienen hasta 200 crisis en el día, pequeñas Así pero es, cortas, así ¿no? es. ¿Esto representa mayor riesgo? Con 8 medicamentos encima, Aún. sí, prácticamente intoxicados, las crisis continúan. Y eso representa más riesgo que una persona que tiene 1 o 2 crisis a lo mejor en el día. Bueno, ahí hay dos espacios. Uno, muchas crisis al día pueden llevarlo. De hecho, esa persona está en estado epiléptico. Estado epiléptico significa tengo una crisis, otra. En este caso hasta 200. Vive en estado epiléptico. Y su cerebro está en estado epiléptico eléctrico. O sea, todo esto que pasa aquí, chiquito, grandote, tiene que asociarse a descargas eléctricas anormales. Entonces eso me mantiene ya en un estado de alto riesgo y puede desembocar en algo severo. Pero además, tantas descargas por meses o por años van a incrementar el daño cerebral. Entonces, si yo tengo un niño normal, va bien en la escuela, es inteligente, camina, corre, brinca, habla, hace pipí, todo normal, pero tiene epilepsia, el tipo que sea, y no le paro no solo las crisis que se ven, sino las descargas eléctricas anormales, ese niño va a tener deterioro. En la Universidad de California hicimos un estudio hace como 10 años, donde se puso un grupo de pacientes similares todos ellos, ¿no? Con epilepsia del lóbulo temporal, tratados con medicamentos bien controlados. Ese es uno. Luego otro grupo de pacientes tratados con medicamento, pero entraban y salían en el control. Luego un grupo de pacientes tratados con cirugía, todos ellos iguales. Entonces se encontró su situación de intelectual después de 5 y de 10 años, que en el caso del primer grupo, a pesar de que estaban controlados, caía la intelectualidad que tenían años atrás. En el caso de los semicontrolados, esa caída era enorme. En el caso de los llevados a cirugía con éxito, se mantenía su intelecto. Importante. Y hablando de cirugías, doctor, ahorita también me comentaba que, bueno, son pocos aquí en México que realizan este tipo de procedimientos de cirugías y que una vez que un paciente es candidato, se convocan todos y me comentaba que son más de 200 años de experiencia. Imagínense, ¿no? Entonces es bien importante, siempre de la mano de los especialistas, pero preguntarle, doctor, una persona que se somete a cirugía, ¿quiere decir que ya se curó o no? Bueno, ahí hay dos resultados. Primero, quiero que entiendan lo siguiente. La cirugía de epilepsia tiene casi 100 años de existir. Es más antigua que la cirugía de corazón. La cirugía de corazón se hace por toneladas, ¿no? La de epilepsia se hace muy poco, por X razones, ¿no? Entonces, la cirugía de epilepsia requiere un epileptólogo que estudia a profundidad al paciente, concluya que no es ya apto para medicamentos, entonces en una sesión conjunta se revisa si es o no apto para cirugía. Si se considera que es apto para cirugía, entonces la persona pasa ya a un screening prequirúrgico donde se hace videoelectroencefalografía, se hace resonancia magnética con medio de contraste y recientemente hemos estado usando mucho la tomografía por emisión de positrones, que es un extraordinario estudio para ver el metabolismo aumentado o disminuido. Entonces, con toda esa información, que a veces lleva meses reunirla, se concluye o no que la persona tiene una probabilidad alta de éxito, con todo el riesgo que eso implica, porque es una cirugía cerebral. Pero eso es otra cosa, o sea, siempre insisto a la familia, aquí no estamos sentados para discutir el riesgo, ¿no? Si se muere usted o no se muere, esa es otra historia. Aquí estamos concentrados en torno a curar su epilepsia. Aquí sí cabe el término de curación. Entonces, cuando es la epilepsia del lóbulo temporal, que son estos lóbulos que están aquí en las sienes por adentro, ahí donde la abuela dice que no te golpeen porque te mueres, lo cual es cierto. ¿A poco sí, Sí, doctor? No es un mito. ahí pasa una arteria. Sí, la abuela sabe más neurocirugía que yo. Ahí pasa una arteria y el hueso que está aquí, que es el temporal, se fractura y se mueve así. Entonces muerde como si fuera una tijera la arteria y es una arteria que inyecta gran presión
y en media hora la persona puede estar muerta. Ok. Pero eso es paralelo. Entonces adentro está el lóbulo temporal, que es sumamente, junto con el lóbulo frontal, sumamente sensible a las lesiones y sumamente generador de epilepsia. Entonces, cuando es el lóbulo temporal el sitio de origen de esas descargas para X o Y forma de epilepsia, la probabilidad de éxito quirúrgica es del 90%, es altísima, contra el 5% del medicamento más nuevo y más caro que se le puede agregar. Entonces es una diferencia gigantesca. Sí, grandísima. Yeah. Así Ahora, esto se tiene que someter a estándares que son de tipo internacional. Nosotros trabajamos con los estándares que aprendimos en la Universidad de California de Los Ángeles, con el doctor Delgado Escueta, que es uno de los grandes en el mundo en esta historia. Okay. Claro. Cuando es el lóbulo frontal, ahí es un poquito más complicado porque la circuitería que hay ahí es muy amplia. Entonces, generalmente son cerebros más dañados, con más amplia difusión, y la probabilidad de éxito baja al 60 al 70%. Pero de todas formas, contra nada, o prácticamente nada, pues es una buena oferta, ¿no? Sí, 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 sobre todo. Y bien importante, pues, de la mano de los especialistas, porque si bien nos mencionaba que todavía hay por ahí temas complicados o incluso médicos que dicen que no, que sí, etcétera, pero si esto se lleva de la mano de los especialistas realmente que conocen del tema, se puede lograr. Pero esto también tiene mucho que ver con temas de la dieta, pero eso lo vamos a saber regresando de la pausa, porque es momento de irnos a una siguiente pausa. Y continuamos con más. Estamos con nuestros amigos de Hospital Cima. Recuerden enviarnos todas sus preguntas, dudas, inquietudes para que el doctor Jesús, con alta especialidad, las esté contestando. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Alimentación y el impacto que este tiene en nuestro cerebro, doctor. Bueno, sabemos que hoy en día la dieta cetogénica, la famosa dieta keto, se está poniendo muy de moda, pero si bien esta se ha utilizado en pacientes con epilepsia, ¿qué nos puede decir respecto a este tipo de dieta? Bueno, la dieta cetogénica se inició en 1934 en la Universidad de Johns Hopkins y estaba basada en el principio de que habían observado que cuando subían los lípidos llamados cetogénicos, productos de los lípidos o las grasas, la descarga cerebral disminuía. Entonces empezaron a intentar con algunos pacientitos con epilepsias bravas, severas, el usar la dieta cetogénica. Y llega a ser muy útil hasta en el 30% de los pacientes con epilepsias incontrolables. Y ocasionalmente alguien se puede quedar sin crisis y sin medicamento, pero eso es muy raro. O sea que lo podemos utilizar como un complemento, como parte Como del un complemento, tratamiento. y si funciona se puede ir disminuyendo los medicamentos. Excelente, pues imagínense, ¿no? Solamente que sí hay que hacerla, claro, de la mano de los especialistas, porque Claro, si bien lo comentó, hoy en claro. día lo están utilizando sobre todo para vender productos y ya el marketing, ¿no? Y bajar de peso. Si esto se indica bien, les puede funcionar. ¿Qué hay, doctor, de la agresividad, del tema de la epilepsia y otras formas límbicas también del tema de la epilepsia? Bueno, déjenme decirles que la persona como crisis de epilepsia puede manifestar alucinaciones visuales, auditivas, crisis de gritos, crisis de carrera, crisis de rotación, crisis de llanto, crisis de vómito, crisis de mareo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese largo listado está incluida la agresividad. Personas con agresividad incontrolable que los lleva inclusive a cometer crímenes. Y eso con mucha frecuencia se asocia a una lesión en la parte interna anterior del lóbulo temporal que se llama la amígdala. No los que están acá, sino la del cerebro. Y eso se conoce desde hace como 100, 150 años. Se estimula ahí en animales de laboratorio y el animal se enoja muchísimo y agrede. Entonces, en estas personas, si se rastrea y se encuentra eso, la eliminación quirúrgica produce curación. O sea Es que un no- ejemplo extremo límbico de epilepsia.
Sí, porque muchas veces creemos, como bien lo comentaba, que son personas que están alteradas, que están, por así decirlo en palabras coloquiales, locas, pero no es así, son manifestaciones que se pueden Son presentar. pacientes, sí, sí. De hecho, las cárceles contienen muchas personas que han cometido asesinatos muy intensos con lesión cerebral. Y podemos hacernos este estudio, doctor, entonces, simplemente para saber cómo estamos, para poder Bueno, evitar o yo creo prevenir, que en por ejemplo, todas ese tipo de situaciones, o no es lo más aconsejable No, hasta que ya se manifiesta realizarlo. hasta que ya mata a alguien, no, hay que ir un poquito antes. Yo creo que en todas las familias hay personas con una explosividad conductual intensa, no necesariamente de que golpea o patea, sino explota. Y cuando a esa persona uno le pregunta, oye, ¿tú sientes que te va a venir la agresividad o te invade? Cuando la persona dice me invade, es probable que se asocie a una descarga cerebral anormal. Ok. Y ahí hay que hacer un electroencefalograma. Ok, entonces es importante considerar estos diagnósticos en caso de que usted presente algo de lo cual nos comentó y nos comparte el doctor. Importante acudir con el especialista porque esto puede estarse presentando. Doctor, ya están llegando preguntas por parte Excelente, del público. veámosla. Gracias a ustedes allá en casa por comunicarse con nosotros y bueno, claro, de la mano de los mejores especialistas, el doctor Jesús el día de hoy con nosotros y claro, con nuestros amigos de Hospital Cima respondiendo cada una de sus preguntas. Bien atentos. Nos pregunta por acá, doctor, ¿se puede hacer un diagnóstico de epilepsia solo con un electroencefalograma a una persona de 76 años que nunca tuvo convulsiones? Solo tuvo algunos desmayos. Es una persona extremadamente delgada y con baja presión. Anteriormente se consideraba que la epilepsia no se daba en la vejez, pero curiosamente el pico de pacientes con epilepsia está en la niñez y en la vejez que ha ido creciendo. Y esto se asocia a la presencia de tumores o lesiones vasculares. Pero ciertamente si no está bien definido el cuadro de esta persona, un electroencefalograma es insuficiente. De nuevo hay que sentarse a hacer la historia clínica, su revisión neurológica, hacerle un electro prolongado y una resonancia para ver qué tipo de daño extra hay. Es bien importante como profesionales, doctor de la salud, el tema de la historia clínica, cómo conocer al paciente, ¿no? Fundamental. La verdad es que sí, no solamente hablando de temas en general que nos cuenten, sino realmente ahí podemos conocer a la persona, conocer y trabajar con ella, porque estamos hablando que temas de salud son muy humanos, ¿no? Entonces es bien importante poder tener esa empatía y calidez con el paciente. Nos preguntan, doctor, hola, buenas tardes. Mi niño tiene 5 años y salió con epilepsia focales y parciales. Me dieron la solución trileptal. El problema es que nunca se me ha convulsionado. Solo salió su electroencefalograma con descargas eléctricas. Quisiera saber si me quedo con el trileptal o le cambio al Valprato. Bueno, no puedo decir si sí o si no porque no conozco al paciente, pero este caso ilustra la angustia oculta o manifiesta de la familia y el deseo de que algo ocurra milagrosamente, que es la curación y que le digan ya no le dé medicamento A o B y ya su hijo está curado. Vuelvo a repetir como pequeña mala noticia, la epilepsia es incurable. Si el primer medicamento lo está protegiendo contra crisis, no le mueva. Ahí dejémoslo. Perfecto, entonces ahí está la recomendación por parte de los expertos, que siempre es bien importante pues hacerles casos, porque muchas veces, doctor, no es que me voy a automedicar o voy a calarle y le voy a subir la dosis y empezamos y es ahí donde vienen los riesgos, ¿no? Entonces no hay que jugar con nuestra salud. Dicen por acá, nos comentan y nos preguntan, mi padre con 84 años le diagnosticaron epilepsia y es fumador, ¿tiene que dejar de fumar? No hay relación entre los dos, ¿no? Usted siga. Ahora, si a esa edad es el único placer que tiene, pues hay que recortarle un poquito, pero no privarlo de sus cigarritos. No es que yo apoye el tabaquismo, pero la realidad cotidiana es que conforme uno envejece, los placeres disminuyen. Una tacita de café también, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que creo que seguramente eso es lo que le ha de gustar, ¿no? La tacita del café, Media con el Coca-Cola cigarrito, quizás, platicar. ¿no?
ver la naturaleza y a lo Exacto. mejor y eso hasta también le ayuda porque hoy en día sabemos que somos muy emocionales. Lo reanima. Lo reanima, así es. Entonces Sí. ahí está también la Esas recomendación. son preguntas, todas ellas, de la vida diaria. Usualmente los médicos asumimos que hay que enfrentarnos a las complicaciones médicas o quirúrgicas, pero no, todas las personas tienen extras que hay que apoyar, ¿no? Así es, ¿no? Ver sobre todo también temas de hábitos alimenticios. ¿Qué debo de hacer cuando a mi novio le da una crisis? O por ejemplo, si yo soy una persona que estoy viendo que alguien está en crisis, ¿qué es lo que debo de hacer yo como para poder ayudarle? Acostarlo o acostarla, ponerlo de lado, evitar que los huesos, cabeza, codos, muñecas se golpeen, acolchonar su cabecita, no tomarle piernas ni brazos, no hay que precipitarse en llamar a la ambulancia ni a correr al hospital. Una crisis no es urgencia. Solita entra, solita se tranquiliza, solito sale. Y hay que estar con esta persona hasta que esté completamente consciente. Porque hay pacientes que se recuperan rápido, empiezan a hablar rápido, pero están inconscientes. Pueden salir corriendo, caminando a la calle y ser atropellados. Ok. Generalmente yo, en relación a la anécdota que les platicaba por acá, tenía como que un impulso de salir corriendo. Era lo primero que hacía, ¿no? Claro. Ella tras una convulsión. El tema aquí de las convulsiones, doctor, que ellos están totalmente inconscientes, o sea, No hay registro de nada. no hay nada. Hay un porcentaje, un 30% que siente el ahí viene. El ahí viene significa miedo, significa aumento de la frecuencia cardíaca. Pueden ver lucecitas, oír algunas cosillas. Y hay unos que tienen una sensación muy interesante, que es vapor que sube y baja. Sube y baja. Y otros sienten una bola en el estómago que sube y baja. Tengo una paciente que a la quinta elevación de la bola entra en crisis. Ok, Entonces, ya lo tienen bien detectado. Lo tiene bien medido, sí. Y es como quien dice, doctor, es que me impresiona muchísimo, de verdad, el tema, como quien dice, los apagan, por así decirlo, los apagan y empiezan esta convulsión. Sabemos que el sistema nervioso aquí tiene muchísimo que ver, ¿no? El sistema nervioso central, o casi no. El cerebro es el sistema nervioso central con la médula en la espalda, ¿no? Pero esto que estás hablando es sumamente interesante, que es la dicotomía entre cerebro y mente. Pero esto a su vez es dicotomía, o sea, la división de las funciones cerebrales de conciencia con funciones cerebrales inconscientes, pero que te mantienen como si estuvieras bien. Hay una anécdota que te lo voy a contar rápido, Claro. de nuestro maestro, el doctor Delgado Escueta, uno de los mejores epileptólogos del mundo. Él está en Los Ángeles. Un paciente con crisis parciales en Miami se levanta un día, se baña, se peina, se despide y se va al trabajo, entre comillas. Pues se sube a su carro, se va al banco, saca dinero, luego se va a una agencia de viajes y compra un boleto para Los Ángeles. Deja su carro, se sube al avión y ahí viene. Obviamente todo está consciente, Controlado. despierto, controlado, ¿no? Llega a Los Ángeles, aterriza, toma un camión de estos de mucha gente para que lo lleve al centro de Los Ángeles, y cuando va en el freeway rumbo a Los Ángeles, en el número 10, se asoma y dice, ah caray, ¿cuántos carros con placas de California en Miami? Ay, no. Fascinante, ¿no? Estamos hablando Vivía de en que otro mundo. se echó 8 horas fuera de la realidad, pero haciendo cosas muy complejas. Y pudo aún así lograrlo. No, Se puede. o sea, se acabó la ensoñación. O sea, el transcurso desde que despertó hasta que llegó, despertó en su casa, hasta que despertó en su segunda conciencia en Los Ángeles, son por lo menos 8 o 10 horas en donde su conciencia primaria no estaba, pero la accesoria, que todos la tenemos, le permitió seguir adelante. Importante. Y ese es uno de los trucos de la epilepsia. Pues ahí
inentendibles. Así es, la verdad es que el tema de la epilepsia, pues mucho todavía por conocer, pero también tenemos un experto por acá en casa, en tu consultorio está aquí, que es el doctor Jesús. Doctor, es momento de irnos a una pausa y estamos en la etapa final de tu consultorio está aquí, no te despegues, que ya volvemos. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Doctor, todavía nos falta una pregunta aún más por contestar por parte del público que realmente me interesa. Nos preguntan, ¿puede una persona con epilepsia tomar vitaminas y cuáles son recomendables? No hay una situación de obligatoriedad o recomendación para alimentos. Las vitaminas pueden ser útiles en algunos pacientitos pequeños, en quienes la vitamina 6 o la B1 o B2 hace falta, puede generar estados de epilepsia. Pero la regla es que la mayoría de los pacientes con epilepsia no necesitan una aportación especial. Sobre todo porque ya es genético, ¿no? Como nos los mencionó. Ya. Así es. Ya. Y bueno, recomendaciones finales, doctor. Creo que son temas tan amplios por platicar y sobre todo encantados de que nos acompañe y que se dé el tiempo de estar presentes con nosotros el día de hoy porque sabemos que su tiempo es valioso. Pero recomendaciones finales, sin duda hay muchas personas que nos están viendo con dudas aún e incluso pues interesados en acudir a una cita con usted. Claro. La primera es recordar que el 50% de estos 60,000 que hemos mencionado, en Hermosillo el 50% no se ha identificado que tienen epilepsia. Entonces, si usted ve conductas raras en la persona o convulsiones, aunque sea de vez en cuando, esas personas deben pasar a revisión neurológica como esa posibilidad. Segundo, no interactuar intensamente con las personas en crisis convulsiva, el apoyo primario que hemos dicho. Y una sugerencia a los colegas de ambulancias, los rescatistas que hacen su trabajo muy bien, que no deben interactuar intensamente con la persona con epilepsia. Y hay muchos pacientes que yo tengo que les han dado masaje cardíaco, inclusive puñetazos en el pecho, pensando que es otra cosa. Y eso pues no es apropiado, puede generar una fibrilación o empeorar el caso. Tercero, el paciente con epilepsia es discriminado intensamente. Son pacientes que si no se controlan sus crisis y no tienen una vida productiva, son personas que están condenados a que los corran de la escuela, los corran de los trabajos, no tengan pareja y lleven una vida realmente infeliz y de gran dependencia para la familia. De ahí la importancia del correcto diagnóstico para controlar las crisis y en aquellos que no, pues hacer cirugía. Así es. Y sobre todo también, en caso de que los estén presentando, no temerle, acudir con los médicos. Recuerden que aquí nuestra iniciativa es que usted acuda con los mejores especialistas y el doctor Jesús se encuentra también en Hospital Cima. Más o menos, ¿cuánto tiempo es cuando usted consulta ahí con nuestros amigos de Hospital Cima? Cada 5 a 6 semanas. De 5 a 6 semanas lo encuentran ahí. Así es. Perfecto. Y en pantalla también aparecen los teléfonos a los cuales ustedes pueden hacer alguna cita con él. ¿Hay algo que necesite llevar? Temas de muchas veces acudimos con un internista y nos piden nuestros análisis, pero en cuanto a su especialidad, ¿necesito algo o simplemente...? Bueno, generalmente el paciente que nos visita es un paciente multiestudiado. Entonces tiene ya estudios previos que son históricamente muy importantes. Y generalmente lo que vamos a solicitar es un buen video electroencefalograma, que también lo hacemos nosotros. Perfecto. Pero llevar un testigo que haya visto las crisis desde el principio. Segundo, si lleva grabación, mejor. Y todos los estudios previos y medicamentos que haya recibido para hacer una buena historia. ¿Grabación mencionó, doctor? Videograbación, sí. Ok. Siempre se sugiere en el primer mundo que se haga una videograbación de la crisis. Y lo más importante de esa videograbación son los primeros 20 segundos. O sea, de 0 a 20 segundos
es una información valiosísima. ¿Qué tan fuerte le está presentando y todo eso? ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace? Si habla, si chupetea, saca la lengua, parpadea a un lado, parpadea a los dos, etcétera, etcétera. Qué interesante todos estos temas, doctor. Pues muchísimas gracias por Privilegio, acompañarnos muchas nuevamente. gracias. Agradeciendo otra vez a Televisa y a CIMA este apoyo y espacio. Así es, con información sumamente valiosa de la mano de los expertos. Recuerden que aquí en Televisa Sonora este año 2023 es el año de la salud y queremos llevarle con los mejores especialistas de todo Sonora la salud hasta su casa. Es momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Coco Boutique por la vestimenta del día de hoy. Ellos se encuentran ubicados en Boulevard Morelos, Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio. Ubique su sucursal por ahí más cercana y visítelos. De verdad, muchísimas gracias Coco Boutique por la vestimenta del día de hoy. Y también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV y ahí puedes ver toda la información de la mano también de los especialistas y también compartirnos algún tema del cual quisieras que platicáramos por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Tu Consultorio está aquí. Recuerda, la mejor medicina es la prevención. Nos vemos en un programa más. Hospital Cima presentó